Y justamente le quiero preguntar a la doctora Karina Zapata, quien es integrante del colectivo afroecuatoriano Obatalay, que ya nos acompaña acá. ¿Qué es el decenio afrodescendiente, doctora? Bienvenida. Buenas tardes con todos. El decenio es prácticamente el celebrar un ciclo que tenemos a través de una resolución en donde se va a hacer el reconocimiento de los derechos del pueblo afroecuatoriano y afromundial, o sea, porque todos los pueblos tienen representación afro y prácticamente lo que se está persiguiendo es que en todos los mundos donde ha existido discriminación racial, se reconstituyan los derechos para ese pueblo. ¿Por qué las Naciones Unidas resolvió que el decenio afroecuatoriano sea justamente eso, un decenio de 2015 a 2024? Precisamente porque atrás de todo esto viene un proceso, nace desde Durban, donde el pueblo inició, descubrió que era necesario unirse para poder reclamar los derechos y para que no exista más discriminación. Luego existió una resolución en el tema de la discriminación racial y obviamente con eso hubieron muchos instrumentos como los mismos derechos de la OIT, en donde se reconoce que el pueblo afroecuatoriano tiene ciertas características especiales, pero aparte de eso es rico en muchas cosas. En el caso del Ecuador, ¿cuáles son las implicaciones de este decreto ejecutivo que se va a suscribir este martes por parte del presidente de la República a un acto al que estará invitada también la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira? Para mí lo más importante es la institucionalidad de los derechos del pueblo afroecuatoriano. ¿Qué significa que se va a crear un nuevo organismo? ¿Cómo va a ser? Significa que se hará una mesa que trabajará con todo el colectivo a través de las 5 instituciones principales o las 5 funciones del Estado, en donde todo el pueblo podrá tener una representación inclusive porque son tras de esos 5 poderes, habrá 5 funciones del Estado, habrá 5 representantes de organizaciones sociales quien transmitirá todas las necesidades del pueblo afroecuatoriano en el tema de justicia, participación ciudadana, educación, vivienda, trabajo. Es un mundo amplio en el que nosotros debemos poder participar. Y eso significa que a partir de allí estos representantes de las 5 funciones del Estado que se van a dedicar a este tema deberán generar toda una política pública vinculada al desarrollo del pueblo afro en el Ecuador. Deberán crear una agenda en donde habrá muchos planes estratégicos para la participación del pueblo afroecuatoriano. ¿Y cuál es en función de esa agenda desde su punto de vista la parte más complicada y a la vez la parte más importante? La más complicada, unificar. Porque hay muchas necesidades, el pueblo afroecuatoriano es muy diverso, inclusive somos costa y sierra, aunque te parecemos que tenemos las mismas necesidades, no es así. Y cuando hablamos de unificación, ¿quiere decir que están divididos? Por ejemplo, no. Los afros del Juncal, digo, frente a aquellos de Esmeraldas, ¿están divididos? ¿A eso nos referimos? No. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las necesidades. No es lo mismo lo que puede necesitar el pueblo afrocosteño en la frontera norte de Esmeraldas. En San Lorenzo, por ejemplo. Como lo que puede necesitar en la Concepción o en el Chota o en el Juncar la gente del pueblo afro. No son las mismas necesidades. Divididos jamás. Nosotros estamos más unidos que nunca y más decididos a pedir y a exigir nuestros derechos que fueron arrebatados durante años atrás. Cuando hoy por hoy tenemos una constitución que garantiza los derechos de los pueblos y nacionalidades, ¿todavía el pueblo afro se sigue sintiendo discriminado ante la sociedad en nuestro país? Lastimosamente todavía existen indicios de discriminación. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra aquello? ¿Cómo se traduce esa discriminación? La discriminación racial ha venido sufriendo cambios como la sociedad misma y muchas veces pese a que tenemos una constitución bastante garantista, la misma que desde el 2008 reconoce al pueblo afroecuatoriano e inclusive dentro de la constitución mismo habla de sus acciones afirmativas, pese a que se creó en el Ecuador el decreto 60 que habla de un plan plurinacional de características especiales con la participación laboral, con la inclusión en la participación electoral y muchas cosas
cosas que benefician al pueblo, pese a todo sigue existiendo algunas cosas que faltan a diferentes partes. Es lo que decía anteriormente, tal vez en algunos sectores se visibiliza más en la falta de participación laboral, en la falta de participación electoral. Nosotros queremos gente, es verdad que tenemos dignos representantes del pueblo afroecuatoriano que están aquí, por ejemplo, en la Asamblea, que están en instituciones, por ejemplo, públicas, haciendo lo que bien sabemos hacer y luchando por los demás que nos siguen. Sin embargo, hace falta más. Y en muchas ocasiones, lastimosamente, todavía existen aquellas personas que diferencian y no le dan a alguien un puesto por el color de su piel. Correcto, doctora. Gracias por el tiempo y por esos minutos. Muchas gracias. Estamos expectantes de la suscripción de este decreto ejecutivo este martes por parte del señor presidente de la República para viabilizar el decenio afrodescendiente en el Ecuador. Hemos dialogado con la doctora Karina Zapata, quien es integrante del colectivo afroecuatoriano Otabalá.